Buenos días chicos, continuamos las clases, en este caso para el salón de primero de secundaria con el tema de citología, objeto de estudio de la citología, definición de célula y los tipos de célula. Comencemos. Comencemos entonces. La citología es la ciencia o la rama de la biología que se encarga del estudio de la célula, también denominada como biología celular. La célula es una estructura microscópica muy pequeña, aunque existen células macroscópicas como el caso de la yema de huevo o el huevo, o las células o las neuronas de jirafa. Pero generalmente son estructuras microscópicas, por lo tanto, el estudio de la citología o el estudio de la célula se va a ver mejorado con la mejora de los microscopios. En 1665, Robert Hooke, mediante estudios o durante estudios con laminilla de corcho o cortes delgados de corcho, acuña el término célula para referirse a la estructura que observaba. Él logró observar pequeñas estructuras a modo de unas celdas, a las que bautizó en latín cella, que significa celda. A partir de esta palabra deriva lo que conocemos actualmente como célula. Por lo tanto, a Robert Hooke se le considera el padre de la citología por acuñar o inventar o proponer. Continuemos entonces. La teoría celular es la parte de la biología que se encarga de explicar cómo es que están compuestos los seres vivos. Hay dos postulados importantes en lo que se refiere a la teoría celular. El primero fue dado por estos señores, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, que proponen que todo ser vivo está compuesto por células. Matthias Schleiden fue botánico, Theodor Schwann zoólogo. Esta generalidad se entiende de la siguiente manera: cualquier ser vivo, no importa la naturaleza de este, sea animal o vegetal, están constituidos por pequeñas unidades denominadas células. Cada célula tiene características diferentes de acuerdo al organismo, pero en sentido general, todo ser vivo está compuesto por células. Luego de estos señores hay que reconocer a Rudolf Virchow, que propone que toda célula proviene de otra célula preexistente. Esto se entiende a que una célula es un ser vivo, por lo tanto, solo proviene de otro ser vivo que existió con anterioridad y que mediante un mecanismo de división celular, puede ser mitosis o meiosis. Entonces, definamos célula. La célula es la mínima porción de ser vivo, es lo más pequeño que tiene vida. Es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Esto se entiende de la siguiente manera. Si yo quiero contar al 5, al 10, al 15, para iniciar mi conteo siempre empiezo a partir del 1, que es la unidad de nuestro sistema de numeración. Haciendo una comparación, los seres vivos nos originamos a partir de una célula. Estamos constituidos a partir de una célula. Esta célula nos va a dar las características de forma, función y también nos permite heredar características de nuestros padres. En este gráfico podemos observar una célula, un gráfico o una caricatura de célula, y al lado derecho de la pantalla podemos ver células vegetales, precisamente de una capa de la cebolla o un catáfilo de cebolla, observado a 100 aumentos, 100 veces el ojo humano. Continuemos. Evolutivamente hablando, existen dos tipos de célula: la célula procariota o procarionte y la célula eucariota o eucarionte. Pro, de latín antes, cario, núcleo, procariota, antes de núcleo, euca o eu, verdadero, cario, núcleo, eucariota, verdadero núcleo o eucarionte, haciendo referencia a su principal diferencia, que vendría a ser que la célula procariota carece de un núcleo definido, es decir, su núcleo no está limitado por una membrana. En cambio, la célula eucariota presenta un núcleo limitado o envuelto por una membrana, en este caso denominado membrana nuclear. Hablemos de algunas características de la célula procariota para después hacer una comparación con la célula eucariota. La célula procariota, entonces, como dije, no presenta un núcleo envuelto por membrana, presenta un ADN circular desnudo. Esta denominación de desnudo hace referencia a que no presenta unas proteínas llamadas histonas. Entonces,
se dice que tiene un ADN circular desnudo. Otra característica es que no presenta organelas, que son estructuras membranosas distribuidas en el citoplasma o en el espacio interno. La única estructura que presenta son los ribosomas, pero son ribosomas pequeños denominados ribosomas 70S. S es la unidad de medida de los ribosomas y significa Sververs. Y la otra característica es que esta célula fue la primera forma de vida en el planeta. Es una célula evolutivamente hablando muy antigua y está presente solamente en las bacterias o en el reino Monera. Hablando de las características de la célula eucariota, la primera sería mencionar que tiene un núcleo envuelto o limitado por una membrana llamada membrana nuclear. Presenta ADN lineal con histonas. A esta estructura de ADN más histonas se le denomina cromatina, entonces podemos mencionar que tiene cromatina. Presenta organelas, a diferencia de la procariota, presenta estructuras celulares envueltas por membrana, como puede ser la mitocondria, el cloroplasto, el lisosoma, el aparato de Golgi, la vacuola, los retículos endoplasmáticos, etc. También presenta ribosomas, al igual que la célula procariota, pero con la diferencia que sus ribosomas tienen una unidad de medida 80S. Podemos entenderlo de que son ribosomas más grandes y más complejos. Y la última característica es que estas células se encuentran presentes en todo el resto de tipos de seres vivos, llámese hongos, protistas o animales unicelulares, el reino Plantae, compuesto por las plantas y los animales, incluido el ser humano, ya que pertenecemos al reino animal. Muchas gracias.